Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Valenzuela. Soy médico, director del Centro Médico Cannabimed y de la OTEC Educanda. Estamos en la primera clase del curso Prescripción de Cannabinoides, herramientas para la práctica médica, que se denomina Introducción a la Endocannabinología y Conceptos Generales. Em, bueno, primero que todo, comentarles respecto al objetivo general de este curso, el cual es proporcionar a los médicos y otros profesionales de salud una formación integral sobre el uso seguro y efectivo de los cannabinoides, con enfoque en detalles prácticos del proceso de prescripción de cannabinoides, como lo es la elaboración de una receta médica. En general, existen actualmente muchos cursos, formaciones, diplomados, jornadas también de actualización respecto al cannabis medicinal, endocannabinología, como se le quiera denominar, que ofrecen bastante detalle y formación al respecto a distintas aristas del uso del cannabis. Muy completos, varios de ellos, no solo en Chile hay varios y a nivel internacional cada vez hay más opciones. Y en ese sentido hemos observado que respecto a la práctica del uso del cannabinoide en la realidad nacional, es más escasa la información respecto a detalles prácticos, por ejemplo, de la emisión de la receta médica, de los productos que están disponibles en Chile actualmente, cómo acceder a ellos, los problemas que sufren los pacientes, cómo abordarlos desde el punto de vista de un profesional de salud. Y durante el curso trataremos de hacer demostraciones prácticas de esto y ir dando tips y consejos que puedan ayudarlos y que una vez terminado el curso ojalá les sea más fácil poder abordar este tipo de pacientes. Bueno, dentro de los objetivos específicos tenemos comprender la fisiología y fisiopatología del sistema endocannabinoide, que es el sistema sustrato donde hacen efecto los componentes químicos de la planta de cannabis, los fitocannabinoides, evaluar la idoneidad del uso de cannabinoides en pacientes individuales teniendo en cuenta sus características clínicas, condiciones médicas y preferencias, seleccionar la dosis, la vía de administración y el producto de cannabis adecuado para cada paciente teniendo en cuenta sus necesidades específicas, monitorizar a los pacientes que reciben tratamiento con cannabinoides, identificando y gestionando adecuadamente los efectos adversos del tratamiento, considerar situaciones especiales que pueden afectar el uso de cannabinoides, como es el embarazo, la lactancia, el entorno laboral, consumo problemático, entre otras. Conocer las regulaciones y limitaciones del acceso a cannabinoides en Chile. Formular recetas médicas para cannabinoides de acuerdo a la normativa vigente y conocer el proceso de gestión de la misma. Es considerar que no hay solamente un tipo de receta para cannabinoides, dado la forma de acceso. Hay distintas formas de escribir la receta y distintos aspectos que debemos considerar en lo mismo. Y hay requisitos que son más o menos estrictos. Y comprender las implicaciones médico-legales del uso del cannabinoide, incluyendo particularmente los riesgos potenciales de los profesionales, de los pacientes y consejos prácticos para afrontar juicio de los pacientes. Y esto relevando la realidad de que si bien hay avances en el tema legal en Chile respecto al uso de cannabinoides, verdaderamente hoy en día aún es incipiente y lamentablemente se sigue generando, menos que antes hay que decirlo, situaciones de problemáticas legales a los pacientes en las que los profesionales deben muchas veces actuar de testigos, peritos y hacer una declaración lo más profesional posible y objetiva y que será insumo para respaldar el tratamiento médico del paciente. Lamentablemente esto no lo enseñan en ningún lugar y les voy a comentar mi experiencia desde el año 2015 asistiendo a distintos juicios en calidad de perito testigo y consejos prácticos en el caso que algún paciente lo llegase a requerir o algún tribunal, cosa que no es tan infrecuente, ¿ya? Entonces esos son los objetivos específicos. Bueno, ¿y qué es el cannabis sativa? Es una planta de la familia Cannabaceae. Su nombre científico es Cannabis sativa L. Eh, Ahí después van a averiguar por qué es L. Es por el apellido de un naturalista realmente. Y se da de manera anual en la naturaleza. Está originaria en Asia Central, China, Nepal, India, Mongolia, en esos sectores
Y clásicamente se ha dividido en tres variedades: la variedad sativa, la variedad índica y ruderaris. Pero es importante mencionar que estas denominaciones son muy populares, muy usados, pero están en un cuestionamiento importante hace varios años y en aporte de la ciencia para clasificar de mejor manera. Sin embargo, igual se las comento, la cannabis sativa es una planta de hojas más delgadas, que crece más alta, ¿cierto? La cannabis índica es una planta con hojas más gruesas, ¿cierto? Y más bajas. Y la rudelaria es una planta más baja también, ¿ya? Pero, como les comentaba, esta clasificación está en cuestionamiento. Sin embargo, ustedes van a escuchar bastante aquella porque, además de características morfológicas de la planta, como estos fenotipos, ¿cierto? Se ha asociado a efectos en el organismo. Sin embargo, ya se ha visto que no es posible asociar tan fácil la forma de la planta a un efecto determinado en el organismo. Hay otras variables que vamos a ir conociendo. Bueno, la planta de cannabis se ha usado milenariamente, la planta de cannabis sativa, para alimentos, aceites, medicamentos, fines recreativos o religiosos. Como les comenté, está la planta de cannabis sativa, de tipo sativa, que es más alta y más fibrosa, y la planta cannabis sativa, de tipo índica, que es más corta y más psicoactiva, tradicionalmente hablando, ¿ya? También existe el cáñamo, que es una variedad no psicoactivo usada en industria textil y que también se puede extraer un cannabinoide que se llama CBD, cannabidiol. Su uso en medicina para múltiples patologías se remonta desde la antigüedad, el uso del cannabis sativa. Y de hecho la palabra sativa viene del latín, que significa cultivada, en alusión a que el hombre históricamente ha cultivado milenariamente esta planta, y de ahí incluso que en el nombre de la planta es cannabis cultivada, ¿ya? O cannabis sativa. Lo siguiente, aquí podemos ver un mapa con el origen de la planta de cannabis. Como vemos en el Asia Central, hay antecedentes que ya hace 10.000, 12.000 años hay uso de esta planta. Y con las migraciones del hombre, cultivada por el hombre, sativa, ¿cierto? Ha ido localizándose en otros continentes, y obviamente que cada continente, cada cultura le ha añadido distintas denominaciones y enriquecido su uso, y sus variedades también han ido variando. Podemos ver ahí una lista de distintas denominaciones que se le da a la planta de cannabis. Eh, pero antecedentes médicos más importantes se encuentran en la antigua China, alrededor de 5.000 años antes de Cristo, donde el emperador Chen Nung, el padre de la agricultura china, elaboró una farmacopea china en la cual se menciona el uso del cannabis. También ahí en aquella época ya se utilizaba el cáñamo como fibra textil y para hacer papel. Y saltándonos varios miles de años hasta la actualidad, encontramos al doctor Rafael Mechulam, que en 1964 aísla el tetrahidrocannabinol, que es el componente más importante del cannabis, el cannabinoide más importante, y posteriormente en los años 90 se descubre el sistema endocannabinoide, que es el sistema donde existen receptores, enzimas, ligandos, que son sistemas de señalización celular y que aportan al equilibrio, a la homeostasis del organismo, que está en todos los vertebrados. ¿Ya? Esto vendría siendo la medicina moderna. Claramente que aquí nos saltamos varios años, hay más historia en el uso del cannabis, más uso médico a través de miles de años, pero dadas las características del curso, eso no se va a revisar. Sin embargo, tenemos nosotros disponible el diplomado de cannabis medicinal, que hay una clase exclusiva de historia del cannabis. Es mucho más completo también en otras aristas, y está disponible en la OTEC Educando en los próximos meses. Respecto al doctor Mechulán, ¿cierto? Hay un documental muy famoso que está disponible en la página Fundación Cana para que lo puedan revisar. Bueno, esta clase es una sinopsis, un panorama general de lo que veremos en este curso. La gran mayoría de las cosas acá después las vamos a revisar en cada clase con más detalle, pero es importante considerar que en nuestro contexto nacional hay un uso muy importante del cannabis, donde participan distintas instituciones y agrupaciones. Sin embargo, la regulación aún es incipiente, ¿ya? No hay una ley de cannabis medicinal en Chile actualmente como sí hay en otros países. Por lo tanto hay cosas, regulaciones, detalles, tipos de plantas, variedades, cuántas
plantas puede tener la persona, cuántos gramos que están en el aire, no hay una pauta para el actuar de los médicos tampoco, y eso hay que considerarlo. Y dentro de las instituciones que participan está obviamente que las discusiones de política de droga en el Parlamento, los tribunales de justicia tienen su rol, donde han habido varios fallos que ya positivos para respaldar el uso médico del cannabis en los pacientes, el Ministerio de Salud, el ICP, que es el organismo que regula obviamente los productos que hay, el Ministerio de Interior mediante el SENDA, que si bien SENDA no tiene una mirada muy positiva respecto a esto, las policías, el Ministerio de Salud, perdón, el Ministerio de Agricultura, mediante el SAG también, farmacias donde está la venta disponible, las ONG, fundaciones, agrupaciones de pacientes que han tenido un rol muy importante en que vaya avanzando en nuestro país y que son organismos que en nuestro desempeño, recetando cannabis, orientando con el cannabis, haciendo cannabis medicinal, seguramente vamos a tener que tener una relación con todos estos grupos porque en el fondo también sirven para educar y apoyar el tratamiento canábico en las condiciones que tenemos en nuestro país, que todavía diría yo que no hay un acceso seguro y pleno con todas las condiciones que ello requiere a este tratamiento. Hay grow, lugares de venta de insumos para el autocultivo de cannabis, hay emprendimientos canábicos, gran industria del cannabis también, y lugares para capacitarse como es la OTEC Educanda donde estamos, ¿cierto? Pero en fundaciones y universidades también se han hecho cargo de esta necesidad. Bueno, mostrarles este gráfico que es del el 15º estudio de drogas en la población general de Senda, donde se ve la prevalencia del consumo de marihuana en el último año, y en la línea verde podemos ver el porcentaje de esta que asciende a un 10,9%. Las otras dos líneas corresponden a cocaína y pasta base, pero situándonos que en el cannabis podemos ver que un 10,9% de la población en el último año consumió cannabis, lo que es un porcentaje muy alto y nos lleva a la pregunta de pensar qué están consumiendo estas personas, cada cuánto, si tienen o no asesoría médica, si necesitan o no consumir el cannabis para algún tipo de problema de salud, con qué objetivo lo hacen, si lo hacen con fin recreacional, de dónde acceden al cannabis, qué tipo de marihuana es, si es de calidad o no. Y probablemente ahí hay un margen, una amplitud de cosas que realmente no estamos abordando directamente y que, por ejemplo, seguramente gran parte de esta población que está consumiendo marihuana en el último año no tiene acceso a profesionales de salud con conocimientos concretos y objetivos sin prejuicios respecto al uso del cannabis. Seguramente pueden enfrentarse a algún profesional de salud que no conoce tanto, incluso con algún prejuicio al respecto y probablemente la orientación al respecto es muy vaga o cejada. Pero es una gran cantidad de población. Del mismo estudio podemos ver características en cuanto al sexo, al rango etario, a nivel socioeconómico respecto al consumo de cannabis. Y aquí lo que más destaca es que, donde hay unos asteriscos acá, ¿cierto? Es que en el rango etario de 19 a 25 años, en los últimos años hubo una disminución, igualmente en el estrato medio. Esto probablemente está vinculado, si bien habría que digerirlo un poco más, respecto a la época de la pandemia, en que el acceso al cannabis estuvo en general dificultado, como muchas otras cosas. Y por último, en esta parte, mostrarles este gráfico que es del 14º estudio, esa es la versión anterior del estudio del Senda de drogas, donde, bueno, acá en la línea más rosada, más tenue, ¿cierto? Es la misma línea que vimos anteriormente, la prevalencia del consumo, ¿cierto? En torno al 11-10%. Y lo que llama la atención es la línea más roja, ¿cierto? Que es la prevalencia de consumo en la vida, es decir, el 38% de la población ha probado alguna vez cannabis en su vida, lo que es una cifra bastante alta y exacerba nuestra preocupación respecto a en qué entornos, bajo qué guía, de qué tipo de cannabis, para qué está ocupando el cannabis la gente y por lo tanto es muy importante que los profesionales de salud puedan hacerse el conocimiento necesario para orientar, prevenir daños y riesgos y si va a ser un uso terapéutico, que sea un uso terapéutico adecuado del cannabis sativa. Respecto a los antecedentes legales, bueno, comentarles que una de las últimas clases va a ser específicamente respecto a esto. Sin embargo, la ley 20.000 es la que penaliza el consumo de cannabis sativa a menos que se realice
en forma personal y próxima en el tiempo o para tratamiento médico. Lamentablemente, como no hay una ley específica, hay varios vacíos, interpretaciones distintas en su aplicación, lo que puede llevar varias veces a problemas legales para los pacientes y se debe tener en cuenta que los profesionales de salud igualmente pueden estar afectados por esto, pueden ser penalizados. Asimismo, en el decreto 404 y 405 se reclasifica el cannabis de una lista de sustancias más tóxicas a una lista 2 que permite claramente ya su uso médico y estudio y permite también la venta de cannabinoides en farmacias. Muy recientemente, el año pasado, se realizó una modificación del artículo 8 del año 2023 y la vamos a leer y la vamos a comentar. Dice, se entenderá justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un tratamiento médico con la presentación de la receta extendida para este efecto por un médico cirujano tratante, la que deberá indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración, además de la forma de administración del cannabis, la que no podrá ser mediante combustión. Entonces, lo primero que se debe señalar es que este artículo antes, este párrafo antes no estaba y confirma y explicita que el tratamiento médico es una justificación válida para cultivar cannabis y usarla. Situación que anteriormente se entendía pero no estaba de manera explícita y generaba muchos vacíos de interpretaciones, ahora queda de manera explícita y esto es con la presentación de una receta médica, ¿ya? Lo que también queda de manera explícita, antes no se mencionaba de esta manera, no se mencionaba en la ley. Y también menciona algunas características de esta receta, como por ejemplo que debe indicar el diagnóstico de la enfermedad. El diagnóstico de la enfermedad en general no se escribe en las recetas médicas, excepto en casos muy puntuales, pero en este caso se requirió por ley. Por otro lado, también hay que indicar, que son cosas más estándar de cualquier receta, el tratamiento, la duración y la forma de administración. Y se señala de manera explícita también que la forma de administración no podrá ser mediante la combustión. Lo que es importante señalar entonces es que un médico no puede recetar combustionar cannabis, o más popularmente conocido como fumar un cigarrillo de cannabis, que por otro lado es probablemente la forma más popular en que los usuarios, tanto con fines medicinales como recreativos, ocupan el cannabis. Y es bueno hacer una educación al respecto de que por razones médicas de salud no es bueno consumir el cannabis de manera combustionada y debe considerarse que la ley también lo dejó escrito tal cual. Entonces, una persona que en este minuto fuma el cannabis también se le pudiese eh, ver como desde ese punto de vista como una vulneración de este artículo. Bueno, pasamos a la siguiente. Respecto a la evidencia del uso del cannabis, lo que podemos decir es que en la etapa de la medicina más moderna ha habido un interés importante, sobre todo del aislamiento del THC, lo que ha hecho que existan hartas investigaciones y cada día más y en distintos tipos de usos del cannabis. Lamentablemente, en general, la situación ha sido que ha habido políticas prohibicionistas o con este sesgo de que se trata de algo malo, ¿cierto? Que no tiene efectos muy deleterios y que ha producido que no se pueda avanzar de una manera más libre ni segura en los estudios del cannabis. Ha sido todo limitado, ¿cierto? Por las condiciones legales. Pero se ha ido avanzando bastante y lo otro hay que considerar que en los últimos años sí en varios países esta situación legal, este contexto ha ido cambiando y progresivamente también en nuestro país. Un obstáculo importante es que muchos de los estudios que se realizaron anteriormente encontraron muchos resultados negativos del cannabis, pero también porque se analizó a sujetos que no tenían ningún tipo de control médico y eran usuarios sin asesoría médica, con consumo problemático, y bueno, en esos circunstancias pueden darse efectos adversos que ya comentaremos, pero cuando el asunto es controlado con asesoría médica, con medicamentos cannabinoides adecuados, la verdad que son muy bien tolerados los tratamientos con cannabis y con menos efectos adversos. Existe una revisión importante el año 2017 en la que se evidencian las principales condiciones en las que hay evidencia para el uso del cannabis. Bueno, aquí les
se la estamos comentando, ¿cierto? Ahí está la referencia para que la puedan leer completa. Pero dentro de las principales, dolor crónico, tratamiento de las náuseas y vómitos y mejorar síntomas de la espasticidad, y trastorno del sueño relacionado en individuos que tengan trastornos como la apnea obstructiva, fibromialgia, dolor crónico y esclerosis múltiple. En ese tipo de insomnio parece servir bastante. Este cuadro menciona muchas otras condiciones de tipo neurológica y está preparado por el doctor Russo, que es un neurólogo especialista en eminencia en cannabis medicinal, y menciona tanto condiciones como preparaciones y nivel de evidencia de estas mismas, ¿ya? Por ejemplo, la espasticidad de la esclerosis múltiple, la epilepsia refractaria, el dolor crónico, esquizofrenia. Por ejemplo, en esquizofrenia, es lo que va a pasar en otras patologías también. Se ha dicho históricamente que el cannabis puede predisponer o gatillar cuadros psicóticos o esquizofrenia, ¿cierto? Pero eso está asociado al uso de altas dosis crónicamente de THC particularmente, pero por el contrario, vemos que el uso del cannabinoide cannabidiol tiene efectos positivos y de efectos antipsicóticos en este mismo rango. Entonces, cuando hablamos de que el cannabis está contraindicado o indicado en alguna patología, lo más específico sería referirse al cannabinoide específico. Entonces, en esquizofrenia, el uso de cannabis alta en THC, ¿cierto? Con nivel importante de THC está contraindicado en general. Y por otro lado, el uso de cannabis alta en CBD o productos con predominante CBD, que son los tipo 3, ¿cierto? Em, sería de efecto beneficioso. Y así con otras patologías, trastorno del sueño, glaucoma, síntomas urinarios bajos, síndrome de Tourette, demencia, enfermedad de Parkinson, estrés postraumático y ansiedad social. Endocannabinología. La endocrinología es una disciplina científica que se centra en el estudio del sistema endocannabinoide, que es un sistema de señalización celular complejo e interconectado que desempeña un papel fundamental en la regulación de una amplia gama de funciones fisiológicas en los vertebrados. Este sistema, como todo sistema, tiene los siguientes componentes: tiene receptores específicos, dentro de los que los principales y más estudiados son el CB1 y el CB2. CB2 tiene moléculas endógenas, ligandos naturales de estos receptores, dentro de las que encontramos la anandamida y el 2-AG, ¿cierto? Y también tenemos enzimas que participan en la síntesis, degradación y transporte de los cannabinoides. Entonces, este es el sistema endocannabinoide, que es un sistema de señalización que ayuda a la regulación y homeostasis del organismo. Y se encuentra en todos los vertebrados. Aquí vemos la distribución más específica de los receptores cannabinoides, que a nivel general podemos decir que están mayormente presentes en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso en general, y en el sistema inmune. Pero realmente está presente en casi todos los tejidos: cerebro, pulmones, músculo, tracto gastrointestinal, órganos reproductivos, vasos, huesos, piel. Y cada receptor realiza un efecto en estos tejidos, ¿cierto?, de señalización, y ese efecto depende del agonista, ya sea cannabidiol, tetrahidrocannabinol u otro receptor o otro cannabinoide. Incluso los terpenos pueden ser agonistas de estos mismos, influir. Y también depende de la dosis y de la tolerancia misma del paciente, de una sensación individual. Pero este es el sistema endocannabinoide SEC. Y aquí entonces vemos que hay distintos orígenes de los cannabinoides. Por un lado, ya hablamos de los endocannabinoides, anandamida y 2-AG, que son parte de una secreción endógenamente del sistema endocannabinoide. Por otro lado están los fitocannabinoides, donde los más conocidos son el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol, que están en la planta de cannabis, y por lo tanto, al consumir, administrarse estos cannabinoides, por ejemplo, inhalación o aceite de cannabis, que es lo más usual, se produce un efecto dado los receptores cannabinoides presentes en el organismo, y el efecto va a ir a ayudar a regular el sistema o las alteraciones que haya. Porque este sistema endocannabinoide, principalmente su función es ayudar a responder, así como los corticoides al estrés. Esto es muy parecido. El sistema endocannabinoide ayuda a responder al estrés, al dolor crónico y distintas circunstancias, y esa es como su función principal, y ayuda a responder y generar los mecanismos de adaptación y regulación pertinentes. Sin embargo, uno va a encontrar también, y lo vamos a ver más adelante, que así como otros sistemas, esto puede desregularse, alterarse,
y es ahí donde los cannabinoides exógenos que podamos aportar ayudan a volver a equilibrar este sistema y por lo tanto a liberar algún síntoma que se esté produciendo. Y por último, los cannabinoides sintéticos, que son los producidos por el hombre para homologar un poco la acción de lo que es endocannabinoides o fitocannabinoides. La planta de cannabis tiene cientos de componentes químicos, dentro de los que podemos dividir en tres grandes áreas. Uno están los cannabinoides, otra los terpenos y por último los flavonoides. Los cannabinoides, los más conocidos y disponibles en la realidad nacional para tratamiento son el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol. Sin embargo, la planta de cannabis puede poseer otros cannabinoides, todos con efectos terapéuticos y otros efectos que podemos revisar. Por otro lado están los terpenos, que son moléculas, ¿cierto?, que no solamente están en la planta de cannabis, sino también están en otras plantas, como el limoneno, el miceno, el linalol. Ahí en el esquema podemos ver otras plantas, orígenes de estos terpenos, que también están en la planta de cannabis. Y por último, los flavonoides. Es decir, que cuando una persona consume el cannabis, no solamente se expone al efecto de un cannabinoide del THC, que es el más conocido, sino a la suma completa de los cannabinoides que tenga esa planta y terpenos y flavonoides. ¿Ya? Aquí podemos ver los efectos más clásicos de los cannabinoides principales, tetrahidrocannabinol, THC, donde tenemos efectos psicoactivos, taquicardia, estimulación del apetito, analgésico, eufórico, paranoia, ansiedad, somnolencia. Dentro de estos podemos ver algunos que son terapéuticos, como el tema del analgesio, estimulación del apetito, o la somnolencia, en caso que tenga insomnio también uno podría considerarlo. Pero también algunos otros que uno podría preocuparse más, como la taquicardia, los psicoactivos, la euforia, la paranoia o ansiedad. Lo que hay que decir en general es que los efectos adversos que no se toleran bien del THC en particular se dan en pacientes en algunas condiciones, como son, primero, dosis altas de THC, uso en condición aguda sin haberse expuesto antes, que esto se da mucho en ambientes sin alguna orientación o en ambientes juveniles por exploración. Pero se da en estas condiciones de uso de preparados con alto THC en condiciones agudas sin una asesoría previa ni un ajuste de la dosis. Y individuos que están más predispuestos a generar síntomas adversos, como personas que tengan crisis de pánico, antecedentes de psicosis o alguna situación que los predisponga a tener algún efecto, problemas cardiovasculares también, o mezcla con otras drogas. Entonces, sin embargo, si uno controla esta dosificación, bajas dosis, un ajuste progresivo, con un componente de cannabinoides, por ejemplo, en vez de THC más CBD, que es más inocuo, normalmente vamos a contener bastante y prevenir bastante los efectos adversos. Y pasando a la otra área de la diapositiva, tenemos el CBD o cannabidiol, que no tiene efecto psicoactivo, es neuroprotector, anticonvulsivo, antioxidante, antipsicótico, antitumor, antiinflamatorio, y sus efectos adversos son bastante mínimos, si bien también puede dar somnolencia y en dosis alta podría dar un efecto de aumento de la enzima hepática. Pero eso lo habría que verlo en dosis alta y por lo tanto habría que estar monitorizando, pero son algunos casos concretos en que hay que hacer esto. ¿Ya? Y estos son los principales cannabinoides que vamos a ir mezclando en los preparados, idealmente para obtener efectos. Como les comenté, el efecto corresponde a la suma de los distintos componentes de la planta del cannabis, no solamente al THC o al CBD, sino a terpenos y flavonoides. Y la planta del cannabis tiene una composición química muy vasta, y siendo la interacción final de esto lo que produce el efecto terapéutico. Esto nos aleja del dogma lineal, que una molécula que hace un efecto, en este caso es un perfil bioquímico complejo de moléculas que hace un efecto determinado y por lo tanto a veces se torna bastante impredecible, pero también tiene las ventajas de que puede ser un efecto más pleno porque incorpora otros potenciales terapéuticos como los terpenos. Son ansiolíticos, son analgésicos también y tienen otras propiedades. En suma, se ha postulado como hipótesis que el efecto séquito, es decir, de la suma de estos componentes de la planta, es mejor es mejor que un cannabinoide que se ocupa de manera aislada. ¿Ya? Y esto es lo que le denominamos el efecto séquito, que es un efecto sinergético, en otras palabras. ¿Ya?
Por lo tanto, hay productos canábicos que son de extracto completo de la planta, o sea, que suman todos estos componentes, y hay otros que solamente es un cannabinoide o dos aislados. Y esta hipótesis nos dice, y efectivamente uno lo puede verificar, que los que son extractos completos, lo que hacen, echan mano a este efecto séquito de todas estas partes de la planta, en general son mejor tolerados por los pacientes y tienen un efecto terapéutico mejor versus a los que son solamente un extracto aislado, un componente aislado de la planta. Bueno, por lo mismo es interesante saber qué contiene la planta de cannabis, la flor del cannabis, que ahí en el medio se ve una flor, un cogollo del cannabis, una sumida florida, y un análisis que realizó una empresa, esto no es nacional, donde podemos ver los porcentajes de los cannabinoides. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, me dice CBDA 19%, THCA 0,5%. Les comento que la A se refiere a cannabinoide ácido, que es como una preforma de los cannabinoides cuando todavía no se procesa en la planta. Entonces esto después se transforma, este CBD ácido, que después se transforma en CBD y hay un 19%, lo mismo el THC. O sea, esta es una planta alta en CBD. Y por otro lado aquí tenemos la medición de los porcentajes de distintos terpenos, que también cada uno de aquellos puede tener eh, propiedades independientes que se van a sumar al efecto. Esto, en Chile existen empresas que ya lo están haciendo y universidades, y uno podría, obviamente pagando el honorario correspondiente, acceder a medir las plantas de cannabis, los contenidos que tengan de cannabinoide y terpeno, y por lo tanto tener una idea de qué es lo que le está haciendo al paciente y si él es beneficioso o no. Bueno, esto no lo había mencionado, pero bueno, ahora como que lo puse por ahí. Em, las clasificaciones. Bueno, las clasificaciones del cannabis son tema permanente de debate y de aporte de nuevos conocimientos y nuevos enfoques. No diría que hay algo todavía establecido tan certeramente y para siempre, como nada en la ciencia realmente. Y primero, lo que más van a escuchar popularmente de los pacientes son el uso de cannabis de tipo sativa o índica, que son características morfológicas de la planta, botánicas, ¿ya? Que comentamos algunas ya. Y estas se han asociado a efectos en el cuerpo, clásicamente o tradicionalmente. Por ejemplo, las plantas de tipo índica se han asociado a un efecto sedante, corporal, relajante, ¿cierto? Alivio del dolor y de la ansiedad y producir sueño. Por lo tanto, su uso se recomienda en la noche. Y por otro lado, las plantas de cannabisativa de tipo sativa son mucho más estimulantes, euforizantes, con un efecto cerebral que aumenta el apetito, la creatividad y la concentración, y combate la depresión incluso, y por lo tanto se ha recomendado que este tipo de plantas se ocupe en el día. Sin embargo, ya se ha visto que las cruzas y esto no es tan mecánico, y que por lo tanto nosotros podemos encontrar ya abundantemente una planta que tenga un efecto que sea fenotípicamente, morfológicamente de tipo índica, o sea, con hojas gruesas, de más baja estatura, pero sin embargo su efecto sea más estimulante, o sea, más sativo, como más sativo. Y por el otro lado podemos encontrar una planta de morfología sativa, pero que sin embargo su efecto sea más relajante. Y esto porque realmente el efecto del cannabis no depende de la morfología de la planta, sino depende de los cannabinoides del perfil bioquímico complejo, ¿ya? Donde tenemos lo que les comenté anteriormente, el efecto séquito y el rol del CBD y THC, y sobre todo la respuesta individual del paciente y las dosis. Depende de todas esas cosas el efecto, más que del tipo de planta. Entonces yo hoy en día podría decir que efectivamente sí vamos a encontrar que a veces el cannabis sativa da efectos más relajantes, y otra da, o los preparados, o otras veces da efectos más euforizantes, que eso depende de la dosis, depende del paciente y depende del rango de cannabinoides que tengamos, pero no es tan predecible siempre. Por lo tanto es importante que nosotros, una vez que la persona esté empezando su consumo de cannabis, lo monitoricemos y ahí podamos ver hacia qué lado se enfoca la sensación que tiene el paciente y a qué dosis. Por lo tanto, es muy individualizado. Y por otro lado, comentándole la otra clasificación del quimioar o quimiotipos, que sí considera el aporte de los cannabinoides dentro de la planta. Y aquí en este caso tenemos tres tipos de cannabis. Hace un rato mencioné una, pero me falta la diapositiva.
Entonces tenemos, en base, esto se hace en base a la proporción de CBD y THC de la planta. Por un lado tenemos las cannabis de tipo 1, ¿ya? Que son quimiotipos de tipo 1 en que hay más predominancia de THC en esa planta. Por otro lado tenemos la tipo 2 en que el THC y el CBD están en rango equilibrado, es decir, en porcentajes similares en la planta. Esto también lo van a poder observar como 1 es a 1, o sea, misma cantidad de planta, a veces va a salir en los mismos miligramos, por ejemplo, 10 miligramos por ml de CBD y 10 miligramos ml de THC, como porcentaje, por ejemplo, 10% de THC o 10% de CBD en la misma planta, o 9, y como proporción, 1 es a 1, ¿ya? Eso lo van a encontrar. Pero estas son las tipo 2, que tienen rango equilibrado. Y por último, las tipo 3, que en lo que predomina es el CBD. Y eso usted muchas veces, al menos yo lo hago así, es parte de la receta médica del cannabis porque es más específico respecto a los compuestos de la planta y uno podría poner específicamente cuánto quiere de THC y CBD o qué tipo de preparado, si es uno que sea tipo 1 con más THC o tipo 2 equilibrado o tipo 3 más CBD. A veces hay gente que no maneja bien este tipo 3, tipo 1, esa clasificación, entonces uno le especifica que tiene que tener más porcentaje o tal porcentaje de THC y menos porcentaje de CBD, lo puedes clasificar. Pero es importante que sepan que estamos en esos tres niveles, más THC, más CBD o equilibrado. Y lo otro importante que esto de la clasificación ingrid-basativa morfológicamente sí tiene sentido porque se ven plantas diferentes, pero en cuanto al efecto no se pueden asociar directamente. Pero sí hay productos que tienen más un efecto y otros más sedantes y otros más estimulantes. Esa diferencia sí la vamos a ver, pero yo diría que depende mucho de las dosis, de la respuesta del paciente y de la mezcla de los cannabinoides y terpenos que haya, del efecto séquito. Ya, eso seguro. Como les comenté, para que las personas puedan acceder a un tratamiento de buena manera hay varios requisitos. Y entre estos tenemos que existan regulaciones que permitan la terapia de cannabinoides, que estamos como a medio camino o incipiente en ese aspecto acá, cultivos con buenas prácticas, producción de medicamentos canábicos de calidad y estandarizados, profesionales capacitados, lo que estamos haciendo aquí en este minuto, educación a la comunidad, porque hay muchos mitos respecto a esto, y los tratamientos médicos ojalá estén cubiertos por seguros de salud que permitan el acceso desde el punto de vista del costo. ¿Ya? Entonces, dirían que estamos entre medio camino y en otras incipientes en este aspecto. Pero afortunadamente hemos ido desprejuiciando a las autoridades, a los tomadores de decisiones, entonces se va avanzando de manera más libre en este aspecto y eso debería llevarnos un mejor panorama en los próximos años. De hecho, este curso es un aporte a aquello. Les comento que en 2015, cuando yo me inicié en esto, tuve que tomar una formación en el extranjero que en realidad no era tanto el conocimiento, pero estaban disponibles y no habían disponibles acá. Pero eso iba avanzando bastante. Y realmente al hacer un tratamiento muy individualizado, donde más aprende es con la experiencia de cada paciente. Entonces yo lo llamaría a que entrevistaran en profundidad a cada paciente y aprendieran de su experiencia que también les van a sumar a ustedes. ¿De dónde acceden? Bueno, esto lo vamos a revisar también en detalle en las vías de acceso, pero aquí se las voy a comentar ya como una sinopsis. Los pacientes acceden al cannabis de distintas maneras, ¿ya? Lo importante que tenemos que nosotros como profesional de salud cautelar o recomendar es que la manera que ellos acceden, ojalá sea la que tenga mejor eficacia, que tenga seguridad médica en cuanto que los productos no vayan a estar mal hechos y produzcan algo más como efectos adversos y la legalidad de acceso, porque también hay que considerar que si yo recomiendo una forma de acceder y el paciente pues tiene problemas legales por eso, va a ser, en vez de una ayuda, va a ser algo negativo que le va a pasar al paciente. Y de ese punto de vista tenemos que saber cuál es la forma de acceso que hay y en el contexto del paciente quizás cuál es la que le acomoda más, ¿ya? De ese punto de vista, los fitofármacos estandarizados aprobados que están a la venta en la farmacia probablemente cumplen con todo el ideal porque hay cultivos de buena calidad, hay normas, autorizaciones, fiscalización, se sabe lo que es, etcétera. Y hay disponibles ya en Chile, si bien son algo costosos y algunos muy costosos, pero sí están disponibles y se pueden recetar, ¿ya? Tienen algunas desventajas, por ejemplo, algunos no son de espectro completo y son caros, ¿cierto? Y a veces son demorosos en preparar. Y también muchas veces son con receta retenida la mayoría de ellos, entonces requieren visitas mensuales al médico para controlar esto.
y no todos los pacientes obviamente tienen toda la capacidad adquisitiva para hacer todas estas cosas. El autocultivo, por el contrario, es algo que desde el punto de vista económico es muy barato, sin embargo, la calidad de aquello es muy variable, aunque yo diría que una persona correctamente capacitada en cultivo de cannabis, orientada, guiada por profesionales ad hoc, ¿cierto? Puede lograr un cultivo adecuado e incluso para preparar de manera artesanal preparado de cannabis que son bastante efectivos. Eh, Les comento, en el año 2014, 15 o hacia atrás, o hasta el año 2018-19, no había muchos productos y la terapia canábica se hacía, la hacíamos todo en base al autocultivo de las personas y funcionaba bastante bien. Y de 2018 en adelante fueron apareciendo medicamentos canábicos, algunos con autorizaciones temporales y después ahora están más seguros, ¿cierto? Y funciona y diría yo que el autocultivo puede llegar a tener muy buenos resultados, pero requiere varias condiciones y dedicación. Y tiene riesgos legales, evidentemente. Lo mismo los cultivos comunitarios, que es como algo parecido, solamente que aquí un grupo cultiva en un círculo cerrado. Ustedes van a escuchar muchas veces la palabra dispensario, pero la palabra dispensario se refiere como a una dispensación, valga la redundancia, como al público general, como venta. Eso hoy en día en Chile no está permitido. Sí hay fallos de la Corte Suprema que respaldan el uso colectivo de cannabis sativa para fines médicos, pero en un circuito cerrado. Por eso se habla de clubes o cultivos comunitarios de mejor manera. Pero también son cultivos artesanales, ¿ya? Entonces, más o menos los mismos comentarios respecto al autocultivo. Importación informal de productos, sobre todo de CBD, que ustedes van a ver en páginas, en Mercado Libre y en otras páginas de venta, muchos de estos productos. Y lamentablemente la mayoría de ellos no están fiscalizados de ninguna manera. Muchos sí tienen, yo he probado algunos y sí tienen cannabis y hemos podido medir, y otros son derechamente una estafa. Hay otros que incorporan otras sustancias para darle un efecto sedante o analgésico y lamentablemente está difícil eh, fiscalizarlo más allá del conocimiento particular que yo pueda tener de un importador, pero de manera personal. Eso, pero en la realidad hay productos artesanales donde se aplican algunas cosas parecidas. Productores artesanales hay que son derechamente estafa y hay productores artesanales que tienen mucha experiencia y técnica y ciencia detrás que perfectamente pueden incluso superar a lo que hacen laboratorios, ¿cierto? Pero no hay ninguna entidad que fiscalice ni certifique este tipo de cosas, ¿ya? Así que también eso deben considerarse. Y por último, lo que probablemente más se accede al cannabis es la venta callejera o informal. Me refiero a los contactos, al amigo del amigo o personas desconocidas que uno accede mediante aplicaciones, por ejemplo, a comprar, pero que hay muchos riesgos, tanto legales como en los entornos, a veces medios delictuales, en que se dan estas transacciones y en los componentes mismos de la hierba, de saber cómo se cultivó, si está mezclado con algo, si hay peste detrás de aquello, no se puede hacer más y es lo menos recomendable, pero es una cosa que hace gran parte de la población. Todo esto lo vamos a revisar en específico, cada uno de aquellos en detalle, cómo acceder en la clase correspondiente. Siguiendo con esto, bueno, claramente que un fármaco canábico debe cumplir con ser de calidad, seguridad, eficacia, composición clara sus moléculas, predictibilidad del efecto, tolerabilidad, efectos reversibles, buenas prácticas de manufactura y facilidad de administración, que en general el cannabis podemos llegar a estas cosas. Y el cultivo medicinal debe ser libre de metales pesados y contaminantes, libre de plagas, orgánico, composición clara, ojalá tener acceso a empresas que hagan estas mediciones o instituciones de cannabinoides y terpenos, como la que vimos hace un rato. Producción estandarizada, o sea que las plantas sean todas más o menos parecidas y por lo tanto den componentes más o menos parecidos de su producción. Buenas prácticas de higiene y seguridad, prevención de enfermedades de la planta y semillas de calidad. Son hartos aspectos, por lo tanto cuando si dan cuenta, el autocultivo es un desafío. Mucha gente cultiva, obviamente, de manera más natural, por llamarlo así, más casera. Y si lo va a hacer, tiene que tratar de tener su mejor cultivo con las mejores condiciones y ojalá que un poco se acerque a lo que sale acá. Ya llegando a lo que es el tratamiento, vamos a considerar para qué la persona desea el tratamiento. A veces desea el tratamiento porque tuvo una mala experiencia con un tratamiento tradicional, generó algún efecto adverso o un alivio incompleto, porque por preferencias personales rechazan la terapia tradicional y las pastillas,
quiere algo más natural, como se le denomina, porque ya es usuario de la planta de cannabis y quiere regularse, ¿cierto? Entonces tenemos que ver para qué se usa, qué variedad, qué tipo de cannabinoide y concentraciones requiere la persona, el valor del tratamiento, la capacidad económica y los riesgos legales también son cosas que tenemos que considerar. La calidad de los preparados, si es artesanal, de laboratorio, extractos, son los solventes usados, la materia prima, estandarización. Bueno, como les comenté, los productos estandarizados de laboratorio, venta, farmacia, la verdad que estas cosas la mayoría ya la superado, o sea, están claras. Quizá en lo que es más autocultivo, más artesanal, tenemos un poco esta variabilidad, la que en general nos lleva a una incertidumbre, pero sí, también nos puede llevar a poder hacer cosas muy individualizadas que no se podrían de manera de laboratorio, por ejemplo. La información que dan los proveedores y la disponibilidad del tratamiento. Principios del tratamiento. Principios generales. Bueno, es un tratamiento altamente individualizado, ¿ya? A manera general depende mucho del consumo previo. Entonces, podríamos dividir que hay personas que han consumido previamente el cannabis y personas que no han consumido el cannabis. Las personas que han consumido previamente el cannabis ya conocen los efectos, ya probablemente han sufrido algunos efectos adversos, quizás saben un poco cuál es su dosis y vienen con la tarea un poco hecha y por lo tanto ahí tenemos que educar mucho y ajustar algunas cosas. Por otro lado, en las personas que son novatas al consumo de cannabis, ahí la labor educativa y el ajuste de tratamiento es mucho más intenso, hay que estar mucho más de cerca, controlarlos mejor, porque no han ocupado el cannabis y por lo tanto hay también prejuicios que lo hace que a veces puedan tener ansiedad al respecto. Cada planta es única, bueno, esto más referido a los que hacen cultivo, autocultivo comunitario, ¿cierto? Los radiocannabinoides, los terpenos, lo que hablamos, las condiciones de cultivo. Una regla, ¿cierto? Es empezar de a poco y subir lento en las dosis del cannabis medicinal. Esto es una dosis, esto es una regla que aplica sobre todo a los novatos de cannabis, pero también aplica a las personas que ya tienen cierta experiencia, ¿ya? Y una ventaja, yo diría, es que es muy flexible el cannabis, pero hay que tener en cuenta esta flexibilidad. Los formatos más frecuentes de administración son la vía sublingual y la vía inhalatoria. Sin embargo, hay otros formatos y formas de preparar el cannabis y puede ir variando la que elijamos en función del paciente. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico es que los adultos mayores, las personas mayores, son más sensibles a los cannabinoides igual que otros medicamentos, por lo tanto hay que hacer las cosas como en más baja dosis y con más cuidado cuando se trata de administración sistémica, es decir, que puede ser inhalatoria o aceite sublingual. Sin embargo, si es que queremos atalar un dolor crónico, una artrosis que tenga la persona, tenemos otros formatos como son las cremas de cannabis que no tienen los efectos sistémicos como psicoactividad o algunos de aquellos, ¿cierto? Que puedan ser riesgosos para la persona mayor y podemos, por lo tanto, utilizar alguna crema, ¿ya? También hay otros conceptos que nos van a dar cierta flexibilidad y que vamos a aprender después, como es el grado de descarboxilación de los cannabinoides y otros formatos. La idea es manejar todos los formatos para poder elegir cuáles son los mejores. Ahora, para que no asuste, igual hay recetas de cocina de esto. Yo se las voy a comentar. Hay muchos pacientes que siempre empezamos en una dosis baja con un producto que sea equilibrado 1:1, ¿cierto? THC y CBD en la misma concentración y un ajuste semanal, que vendría siendo con una receta de cocina. Y en caso necesario, una inhalación. Es como un pack, ¿ya? Es como el paracetamol cada 8 horas del cannabis, por llamarlo de alguna manera. Pero eso funciona hasta cierto minuto, pero ya cuando las patologías se van poniendo más severas o hay más problemas o condiciones médicas asociadas, uno tiene que ponerse más específico. Y lo otro muy importante, considerar, prevenir y educar y hacer cosas para reducir los riesgos y los daños por uso de cannabis, ¿ya? Dentro de los que tenemos accidentes vehiculares, ¿cierto? Consumo problemático, adicción, si bien comparado con otras sustancias es mucho menor, promover síntomas ansiosos, depresivos y psicosis. Ojo que hay que saber que esto en general se asocian, como les comentaba en algún minuto, a uso de altas dosis de THC de manera crónica y en ingesta aguda en paciente predispuesto. ¿Ya? No es como cualquier paciente, que son condiciones generalmente que no se dan en un paciente con control médico, que generalmente no se da ninguna de esas. Generalmente se empieza en dosis medianas, con dosis moderadas de THC o baja, muy controlado, etcétera, y con CBD por medio, lo que aporta inocuidad al tratamiento. Problemas cardiovasculares, también los cannabinoides pueden producir problemas cardiovasculares, por lo tanto las personas que tengan alguna enfermedad del área
uno pediría como requisito que esté compensada esta enfermedad, ¿cierto? Para hacer un tratamiento con cannabis, que igual se va a hacer mucho más progresivamente y con mucho cuidado. Y hay otros temores como el cáncer testicular y la infertilidad, que hay evidencia pero contradictoria. Y bueno, hay otras cosas que también uno puede ir viendo, pero que hay que tener en consideración de los riesgos del cannabis. Ahí vamos a tener una clase sobre los efectos y los riesgos para revisar en detalle. Y por último, y muy importante, no descartar otros tratamientos. El cannabis no es la panacea. Recordamos que como profesionales de salud, nuestro objetivo no es que el cannabis sea lo que combatamos todo. Nuestro objetivo es saber ocuparla, ¿cierto? Pero para promover y para mejorar la salud de los pacientes, nos recordamos de que tenemos que tener un enfoque biopsicosocial, ¿cierto? Y que la salud depende de múltiples factores y es nuestro deber también pesquisar esas otras cosas. O sea, en la consulta médica no es una consulta médica cannabinológicamente hablando solamente, sino tenemos que ver otras aristas que están afectando el área del paciente. Por ejemplo, el abandono de las terapias. Muchos pacientes pueden llegar al cannabis porque no quieren probar las terapias, han abandonado alguna terapia crónica. Entonces nosotros podemos hacerles ver que eso también les va a generar un daño, que deben recuperar sus terapias crónicas, o a veces hay terapias que no han hecho porque no creen en aquella y nosotros podemos reforzar otras indicaciones, o por ejemplo estilo de vida saludable, la kinesioterapia, la salud mental, ¿cierto? La higiene del sueño. Hay circunstancias que a lo mejor van a necesitar de cirugía y que nosotros podemos pesquisar. Entonces, eh, antes del cannabis, el paciente y el cannabis ojalá tener el mejor uso posible de aquella. Pero eso es importante recordarlo nosotros mismos y aterrizar a los pacientes y educar a los pacientes al respecto. Bueno, esa ha sido la primera clase. Como les comenté, una sinopsis, un panorama general. La mayoría de estas cosas las vamos a ver en detalle en las clases que vienen, tratando de aportar elementos prácticos para que ojalá al terminar el curso puedan desenvolverse de manera más segura y en el tema de la terapia con cannabinoides. Y también recordarles que para los que quieran profundizar, existe el diplomado de cannabis que se va a dictar en algunos meses más, donde se aborda de manera multidisciplinaria con varios docentes que llevan años trabajando en esto, la terapia con cannabinoides y todo lo amplio que esta puede ser. Muchas gracias y estamos disponibles para preguntas en el foro y por la coordinación académica.